¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, a la humanidad le gustaba apostar fuerte, y las ciudades del pecado tienen un futuro incierto. En Las Vegas, ¿cuánto tardarán en fundirse estas famosas caras? ¿Por qué la madera del paseo marítimo de Atlantic City dura tanto como el hormigón? ¿Y cuál será el destino de la humanidad? Es una parte de un viaje al futuro de unas ciudades que estuvieron muy pobladas. Así como a sitios inolvidables, ya sin habitantes. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. El fin de la ciudad del pecado. Uno de los vicios más habituales de la humanidad era apostar. Cuando existían los humanos, las calles estaban llenas de llamativos espectáculos que incitaban al juego. Y de homenajes a las grandes civilizaciones del mundo. Pero estas ciudades han sido construidas en un entorno hostil. Las Vegas surge en un árido desierto. Atlantic City está asentada en una costa azotada por las tormentas. Ahora que se han hecho las últimas apuestas, ¿hay algo capaz de superar los pronósticos en cualquiera de estas ciudades? Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. En Las Vegas, los casinos están vacíos. Pero hay un lugar en la ciudad donde aún se puede ver a mucha gente. En tiempos de los humanos, algunas celebridades y dignatarios eran inmortalizados en cera por el Museo de Madame Tussauds. Para las figuras que parecen estar vivas, se han empleado hasta 150 medidas. La cera fundida se vertía en moldes de yeso donde se endurecía hasta adoptar la forma final. El cabello se implantaba de uno en uno. Ahora hay obras que no se acabarán nunca. En Las Vegas se exponen más de 100 figuras completas en un museo de 2.800 metros cuadrados. Hay una temperatura ideal de 21 grados. Por ahora. 2 días después de la humanidad. 2 días sin humanos. En Las Vegas Strip empieza a fallar la electricidad y una nueva banda de ratas merodea por las calles. Desde 1990, las ratas han sido un problema en los barrios de la periferia de Las Vegas. Los expertos creen que llegaron escondidas entre las palmeras que llevaron para embellecer hoteles y urbanizaciones. Cuando ha desaparecido la gente, llegan hasta los casinos de la ciudad, donde se interesan más por encontrar comida que por hacer rodar los dados. A más de 3.000 kilómetros de Las Vegas, en Atlantic City, las únicas criaturas que se pasean por el mundialmente famoso paseo marítimo son los gatos. Cuando aún estaban los humanos, ya vivían bajo las tablas del paseo 18 colonias de gatos sin dueño. Diariamente los voluntarios dejaban comida para ellos. Ahora, sin seres humanos, el futuro de estos 140 felinos es incierto.
El propio paseo marítimo podría vencer los pronósticos. Construido originalmente en 1870, el de Atlantic City fue el primer paseo construido en Estados Unidos al borde de la playa. Está hecho con 216.000 tablones de madera y tiene una longitud de unos 6,5 kilómetros. El primer paseo se hizo con madera de cedro, una madera tan frágil que cada invierno había que desmontarla y almacenarla para protegerla. El paseo moderno es mucho más resistente. A principios de los 90, muchos fragmentos fueron reemplazados por una madera noble sudamericana llamada Ipe o nogal del Brasil. Es por naturaleza resistente a los insectos, a la putrefacción y al moho. Es una de las maderas más densas del mundo, con las fibras tan fuertemente ligadas que tiene la misma tasa de resistencia al fuego que el hormigón. En junio de 2007, un fuego que empezó bajo el paseo arrasó diversos locales. Varias secciones del paseo, las que estaban hechas de pino, quedaron destruidas. La madera noble no sufrió daño alguno. 3 días después de la humanidad. Tres días después de la humanidad. En el Museo de Madame Tussauds, los ojos de cristal miran las estancias vacías. Se interrumpe el suministro eléctrico. Las luces de emergencia mantienen las figuras iluminadas en las galerías sin ventanas. Pero en la sala de máquinas del museo, los ventiladores pierden velocidad y se paran. Deja de funcionar el aire acondicionado y empieza a subir la temperatura. Dentro del edificio, los pisos altos acumularán el calor y serán como un horno. Las figuras de cera empezarán a gotear, a sudar y a derretirse. La cera de abeja, el principal componente de las figuras, empieza a derretirse a 46 grados. Ante esta situación, Madonna no tiene ninguna posibilidad. Y en cuestión de días, la diva se desmaterializa. A 10.000 kilómetros del lugar donde se derrite Madonna, en Buenos Aires, el cuerpo de una famosa dama a quien dio vida en el cine se mantiene sorprendentemente intacto. Evita. Cuando Evita Perón, primera dama de Argentina, murió en 1952, fue momificada mediante un proceso que incluía varias inmersiones del cuerpo en una solución que dejaba sobre la piel una especie de película plástica. El doctor aseguró al marido de Evita que el cuerpo no se descompondría nunca. Hoy, Eva Perón reposa en una tumba a 6 metros bajo tierra, que dicen que es capaz de soportar un ataque nuclear. A diferencia de la figura de cera de Madonna, Evita estará protegida como una muñeca viva durante muchos años. Una semana después de la humanidad. Ha pasado una semana sin humanidad. En Las Vegas, la ciudad que cada año visitaban 37,5 millones de personas, las calles están vacías. Sobre la desoladora escena se alza la Stratosphere Tower. Forma parte de un complejo hotelero y es la torre de observación independiente más alta de América. Con sus 350 metros, es más alta que la Space Needle, más alta que la Torre Eiffel. Pero quizás su mayor característica sean sus atracciones, las más altas del mundo, incluida una que mantenía colgados a los visitantes a 20 metros sobre el borde de la torre en un brazo mecánico. Ahora, en el Valle de Las Vegas, ya no se oyen los gritos de los más intrépidos.
Cuando existían los humanos, muchos de los simbólicos hoteles de esta ciudad fueron demolidos en cuestión de segundos por la mano del hombre, para dejar sitio a estructuras más grandes y más excéntricas. La naturaleza podrá actuar ahora con más lentitud, pero no con menos violencia. En este parque de atracciones, en el corazón de América, ya ha comenzado la vida sin nosotros. Dos semanas después de la humanidad. 2 semanas sin nosotros. En Las Vegas, donde los casinos estaban repletos de luces parpadeantes y del ruido ensordecedor de las máquinas de juego, guardan total silencio en la oscuridad. Aunque no hay seres humanos para exterminarlas, la nueva plaga de ratas de Las Vegas tiene mucho que temer. Este perro quizá no parezca un depredador, pero hay razones para llamarle Rat Terrier. En 1800 esta raza se desarrolló para cazar alimañas y son mejores que muchos gatos para atrapar pequeños roedores. Se dice que el presidente americano Teddy Roosevelt utilizó uno de estos perros para eliminar las ratas de la Casa Blanca. Cuando el Rat Terrier sale, empieza a olfatear por todas partes, buscando los ratones y las ratas que andan por aquí, en la zona de Las Vegas. También puede encontrar lagartos y una buena cantidad de otras pequeñas especies que puede capturar. Al otro extremo del país, en Atlantic City, el océano sigue azotando el famoso Steel Pier, como lo viene haciendo desde 1898. Esta longeva atracción mide de largo casi tanto como la Stratosphere Tower de Las Vegas mide de alto, y en ella se presentaron artistas como Fields o Frank Sinatra, y hasta se celebró el concurso de Miss América. Fue reconstruida en 1993 y sus pilares de hormigón permanecen por ahora en buen estado. Un mes después de la humanidad. Los paraísos del juego siempre han sido un terreno abonado para la arquitectura extravagante. A diferencia de los rascacielos y los monumentos, estas raras estructuras están construidas para atraer clientes hoy, no para que subsistan mañana. La más extraña de ellas está cerca de Atlantic City. Se trata de Lucy, la elefanta de Margate. Este paquidermo de 20 metros de altura y 90 toneladas de peso fue construido en 1882, un año antes que el puente de Brooklyn, para atraer a los inversores de la propiedad inmobiliaria a lo que entonces era una extensión de arena sin urbanizar. Pero no se puede decir que sea una maravilla de la ingeniería. Su frágil esqueleto tuvo que ser reconstruido en 1973, con un coste de $124.000. Ya es un milagro que haya durado hasta el siglo XXI. La cubierta exterior de Lucy es de madera con un fino revestimiento. Como está a 30 metros del océano Atlántico, la estructura necesita un mantenimiento constante. Hay que limpiarla y pintarla cada 3 años, lo que cuesta unos $65.000. Hay que reemplazar la madera podrida y hay que cambiar continuamente los paneles dañados. La última vez que pintaron a Lucy fue en el año 2002. En 2009, el deterioro del paquidermo era evidente.
En Atlantic City llueve habitualmente cada 3 o 4 días por término medio, y el invierno trae nieve y hielo. Antes, siempre que el futuro de Lucy se veía amenazado, los humanos intervenían para salvarla. Ahora está abandonada a su suerte. La fragilidad de nuestra arquitectura para el ocio salta a la vista. Es una historia que ya se contó en este fantasmagórico parque de atracciones abandonado en el centro de Estados Unidos. Bienvenidos al parque de atracciones americano en Sordersville Lake, Ohio. Cuando lo abrieron, era un paraíso para los buscadores de emociones fuertes. Atraía diariamente hasta 10.000 personas. El parque era muy bonito. Tenía muchos y brillantes colores. Estaba lleno de vida y emociones. Hoy es como ver un pueblo fantasma. Es muy triste verlo en este estado. Llegaron tiempos difíciles. El parque fue decayendo y cerró sus puertas en 2002, 80 años después de su inauguración. Pocos años de abandono han creado un monstruo. Por todas partes hay madera podrida. Los motores, cojinetes y componentes metálicos están corroídos. Aparecen grandes grietas en el parque. El ciclo anual hielo-deshielo que tiene lugar en el valle del río Ohio es muy duro para el paisaje. El agua tiende a filtrarse por las grietas, se hiela por la noche y se dilata. Esto ejerce una fuerza que ensancha las grietas. Este parque de atracciones nos proporciona algunas pistas de lo que sucederá con los coloridos espectáculos de Las Vegas y Atlantic City tras la desaparición de la humanidad. Como todos los parques de atracciones, se distinguió en otro tiempo por sus brillantes colores. Pero los rayos ultravioleta del sol degradan de forma continuada la pintura. Esta entrada parece pintada en tonos pastel, pero en su momento los colores eran mucho más vivos. En menos de una década, la radiación ultravioleta del sol apaga los colores agresivamente. La luz del sol produce oxígeno y lo combina con los pigmentos del color, que en consecuencia pierden intensidad. La pérdida del pigmento, de sustancias volátiles de la pintura, va a alcanzar un punto en el que pierde su elasticidad, su capacidad para dilatarse y contraerse con el material. Se producirán grietas. Entonces es cuando ocurre el daño estructural. Sin seres humanos que hagan las constantes labores de mantenimiento del parque, la primera capa protectora desaparecerá. Al ritmo de destrucción actual, pronto será irreconocible. En un parque de ocio no se fija un tiempo de vida a las atracciones. En teoría pueden durar para siempre si se las inspecciona y repara cuando se averían. Pero la inspección hace mucho que no pasa, y las atracciones ya son irreparables. En especial esta montaña rusa, tan valorada en otros tiempos. La Screeching Eagle, construida con el equivalente a 150 metros cúbicos de madera, era la principal atracción. Los carros corrían, descendían y giraban bruscamente a una velocidad máxima de 88 kilómetros por hora en giros de 180 grados. La que en su tiempo era considerada en Estados Unidos como una de las mejores montañas rusas de madera, se dirige ahora hacia el colapso total. Pero la putrefacción de la madera no es el enemigo más cercano. Las vigas que soportan los toboganes son de madera tratada químicamente, es decir, que resistirán la putrefacción varios años más que el mecanismo que las mantiene unidas. Una serie de cables de retenida tensan la parte más alta de la pista. Es un cable de alambre trenzado y podemos ver partes donde los hilos se están separando y finalmente rompiéndose. Hay alguno de estos cables
que ahora mismo están a punto de romperse. El punto más débil de esta montaña rusa son las sujeciones, algo tan trivial y simple como los clavos que sujetan las tablas. En una sola temporada vemos cómo se van saliendo de su sitio. Y cuando esto ocurre, las piezas verticales empiezan a combarse y a caer. Basta que una empuje para que haga que todo se derrumbe con efecto dominó. Con unos cuantos clavos y cables de retenida sueltos, un viento fuerte provocará un dramático colapso de los tramos altos de la montaña rusa. Todas las estructuras del parque se convertirán en un montón de escombros. Si desapareciesen de la Tierra todos los seres humanos, al cabo de 10 años, este parque estaría seriamente deteriorado. Las estructuras empezarían a caer. Con todo el acero oxidado y sin nadie para mantenerlo, el equipamiento empezaría a deteriorarse. Crecerían hierbas en el hormigón y las plantas. Al desarrollarse, lo levantarían. En cuestión de 20 años quedaría irreconocible. A medida que vayan pasando los años, pocos puntos de referencia de la humanidad serán reconocibles, y la ausencia del hombre traerá cambios sorprendentes, como el agua, a lugares donde no había más que desierto. 2 años después de la humanidad. Han transcurrido 2 años inhumanos. El clima de Las Vegas, por su situación en el desierto de Mojave, sortea lo previsible con un nuevo tipo de manifestación cuando el desierto reseco confirma su característica. En el Mojave nos gusta decir que el agua es vida. Cuando los humanos habitaban el mundo, la ciudad estaba exuberante, con grandes jardines verdes, regados con un sistema de aguas que acumulaba unos 2.700.000 metros cúbicos en depósitos repartidos por el valle. El lago Mead, un importante suministrador de agua, está a 40 kilómetros, pero sin bombas eléctricas, el agua no puede llegar a la ciudad. Aquí solo caen 7,4 centilitros de agua al año, y pocas cosas crecen espontáneamente salvo los matorrales del desierto de Mojave. A 5 kilómetros de Las Vegas Strip, lo que fue en su día un oasis, queda como un recuerdo natural de la pasada exuberancia de la ciudad. Springs Preserve es un museo construido en el lugar donde se descubrieron pozos artesanos en 1829. Estos manantiales hicieron posible el asentamiento de los humanos en este lugar. De ellos viene, por cierto, el nombre de Las Vegas. Los pozos excavados para extraer el agua subterránea hace tiempo que están secos. Los pozos de Las Vegas tenían su origen en los manantiales que alimentaban las lluvias y la nieve de las montañas. En el centro de visitantes aún resuenan voces en los vestíbulos. Los objetos expuestos en el museo no reciben la electricidad de la red municipal. Funcionan con energía solar. 2.200 paneles solares cubren los aparcamientos y generan 409 kilovatios de electricidad. Así pues, estas narraciones grabadas pueden ser las últimas voces humanas que se oigan en Las Vegas. Cinco años después de la humanidad. 5 años sin nosotros. Finalmente los casinos de Atlantic City han quedado completamente desiertos. Dentro, los gatos salvajes han encontrado un nuevo hogar. Lo más interesante de los gatos domésticos es que no son como los linces, que no toleran a otros de su especie. Creo que con el paso del tiempo establecerían una jerarquía y ocuparían estos edificios. Sus nuevos hogares son tumbas oscuras y fantasmales. Las telarañas cubren las máquinas de juego, cuyos premios nadie tratará de conseguir. La humedad del exterior acelera la putrefacción. El grueso papel de las cartas está combado y enmohecido.
Sin embargo, las fichas de póker de plástico duro siguen intactas, aunque están cubiertas de la suciedad formada por el polvo y la humedad. En la penumbra del casino, también los murciélagos encuentran un lugar para vivir. En tiempos de los humanos, ya había en New Jersey 9 especies de murciélagos. Para evitar el contacto con los humanos, la mayoría vivía en minas y túneles abandonados, como la mina Hibernia, donde se congregaban miles de ellos. Ahora, cada casino es una potencial cueva de murciélagos. Algunos de estos edificios terminarán siendo sus dormitorios. En algunas especies de murciélagos, sus colonias están limitadas por el tamaño de la cueva. Y en este caso, la cueva sería un gran edificio. 10 años después de la humanidad. 10 años después de la humanidad, las voces familiares se empiezan a apagar. Las células solares del aparcamiento de Springs Preserve ya llevan una década suministrando energía a la instalación. Pero para que funcionen adecuadamente hay que limpiar los paneles regularmente. Las células solares son excelentes, pero no son eternas. Si nadie las limpia, el polvo y los residuos impedirán que funcionen y se van a degradar un 7 o un 8% cada año. Eso significa que en 10 años habrán perdido más de la mitad de su potencia. A medida que baja el voltaje, las luces se hacen más tenues y las voces humanas se callan. «15 años después de la humanidad». 15 años sin nosotros. En la costa, cerca de Atlantic City, la elefanta de Margate apenas se mantiene en pie. Si no hay seres humanos, lo primero que le ocurrirá a Lucy es que perderá su piel exterior y las piezas metálicas empezarán a desprenderse y a caer al suelo. Finalmente, una buena tormenta le romperá una pata, y si falla una pata, el resto de Lucy se derrumbará. «50 años después de la humanidad». Después de 50 años de vida sin nosotros, el Steel Pier de Atlantic City no es más que un esqueleto. Se parece mucho al aspecto del viejo Garden Pier en la época de los humanos. Tras el huracán de 1944, los edificios fueron demolidos y los cimientos del muelle no se repararon. Los pilares del Steel Pier, de hormigón armado, son fuertes, pero no lo suficiente como para resistir el constante embate del océano. Los pilares que se adentran en el mar ya están sometidos al constante desgaste del océano. No solo es el agua arrastra arena, madera y otros desperdicios. Prácticamente, esta arena corroe la estructura y normalmente en 50 años habrá desaparecido. En Las Vegas, una ciudad conocida por dar segundas oportunidades, una antigua estrella decide hacer una reaparición sorpresa. El agua. El agua de lluvia se ha ido acumulando durante 50 años bajo el suelo de las montañas circundantes. Fluye al Valle de Las Vegas, donde impregna una capa porosa que está debajo de la rocosa y es más densa que la superficie. Después de 50 años sin seres humanos, el agua volverá al valle a lugares como este. Es un viejo pozo construido a principios del siglo XX y debido al bombeo del agua subterránea, el suelo se ha hundido alrededor de 1,5 metros. Cuando el agua vuelva, 50 años después del hombre, aparecerá por estos pequeños agujeros. La reaparición del agua en Las Vegas va a modificar el paisaje, pero solo gradualmente.
En otros lugares del país los cambios son repentinos y violentos. Un huracán se acerca a Atlantic City por la costa. En los próximos 100 años llegará el gran huracán. Gran parte del entablado del paseo marítimo está enterrado en la arena. Pero en las partes donde es visible, el viento zarandea la dura madera, que ha permanecido intacta todos estos años. Las sujeciones metálicas están corroídas, la fuerza del viento aumenta y partes del entablado empiezan a ceder. Partes del entablado salen volando y se convierten en arietes. El agua del mar inunda los edificios, empapando su armazón con una pesada solución salina que permanece en él mucho tiempo después de terminar la tormenta. La sal que queda absorbe la humedad del aire. Los soportes ahora sometidos a la sal se humedecerán constantemente y la corrosión será más rápida ahí que en el resto de la estructura. Puesto que están sometidos a las cargas más pesadas, empezarán a ceder poco a poco en un colapso progresivo, primero uno y después el otro. Cuando falle el primero, probablemente no ocurra nada, pero cuando cedan los pilares segundo y tercero, empezará a producirse algo como la demolición de un edificio con explosivos, pero lentamente. Primero, caerá una mitad del edificio y después la otra. En los próximos siglos, después de nuestra desaparición, las huellas de la humanidad en el desierto van desapareciendo, mientras que otras alcanzan su punto de máxima tensión tolerable. 100 años después de la humanidad. Después de 100 años de vida sin humanos, finos granos de arena arrastrados por el viento desgastan el letrero que en otro tiempo daba la bienvenida a Las Vegas. La arena que lleva el viento es en realidad una consecuencia no natural de la presencia del hombre hace un siglo. Antes del desarrollo de Las Vegas, la mayor parte de la arena era retenida por una dura capa llamada corteza criptobiótica. La corteza está formada por partículas de tierra unidas por microbios, hongos, líquenes y musgos. Cianobacterias fotosintéticas extienden sus filamentos para unir pequeñas partículas minerales y formar una dura matriz. Las palas y las excavadoras del hombre rompieron la corteza, y sin ella, los vientos llevan la arena sin impedimento alguno. En el valle las ráfagas de viento pueden ser muy fuertes, y de hecho Las Vegas es conocida por sus tormentas de viento. Y con el viento llega la arena como resultado de nuestros movimientos por el desierto. Hemos destruido la corteza criptobiótica, que tarda cientos de años en formarse, y al destruirla llega mucha arena con el viento, lo que causa la erosión. En Las Vegas, los rayos del sol penetran en el gigantesco atrio del Hotel Luxor. Cuando fue construido en 1993, era el edificio más alto de la Strip. Ahora, todos los 28.500 paneles de su cubierta de vidrio están rotos. La estructura interior de hormigón resiste porque su forma le da una estabilidad natural. Hemos visto que las pirámides han durado miles de años, y en Las Vegas tenemos una imitación. Este edificio es probablemente uno de los sistemas estructurales más estables que podamos imaginar. La creciente cantidad de arena transportada por el viento puede pulverizar el Luxor, pero curiosamente otras partículas de tierra preservaron su homónimo del antiguo Egipto. Construido hace 3.400 años, el templo de Luxor sigue hoy en pie gracias a que fue cubierto por las capas de sedimentos aluviales depositados cada año por el Nilo. El lodo del río resultó ser una manta que protegió el monumento no solo de los vientos, los terremotos y otros peligros, sino también del vandalismo y de los buscadores de tesoros.
Gran parte del templo estuvo enterrado hasta las excavaciones de finales del siglo XIX. ¿Tendrá Las Vegas tanta suerte como Egipto? 200 años después de la humanidad. 200 años después de la humanidad. En Las Vegas, retumba la tormenta en el desierto. Como Las Vegas recibe a menudo su cantidad total de lluvia anual, en una o dos tormentas, son frecuentes las inundaciones repentinas. Hay dos formas de morir en el Mojave: de sed o ahogado. En los últimos 200 años se han producido tantas inundaciones que el óxido ya se extiende por los pilares que sostienen el letrero anunciador de Las Vegas. Ahora entra en escena otro fenómeno meteorológico. Aquí el viento puede soplar a 150 kilómetros por hora. Y hoy, una fuerte racha empuja el letrero de bienvenida como si fuera la vela de un barco. Fuerza los debilitados pilares hasta el límite de su tolerancia y el rótulo cae sobre la vacía y deteriorada carretera. 300 años después de la humanidad. 300 años sin humanidad. Mientras las torres más simbólicas desaparecen, en Las Vegas hay algunas sorpresas. Observado desde la distancia, el desierto ha preservado buena parte del perfil más conocido de la ciudad. El agua de los pozos artesianos, que empezó a brotar a la superficie hace 250 años, está aportando nueva vida a las ruinas del desierto. Es interesante imaginar cómo será la vida en el valle sin seres humanos. Cuando vuelva el agua, el entorno se parecerá mucho a esta zona. Habrá mucha vegetación creciendo dispersa por el valle y será bastante exuberante. Plantas como el mezquite de miel crecen en grupos por la Strip, allí donde fluye el agua. Las nuevas bolsas de agua subterránea de Las Vegas causan estragos en los cimientos de los edificios concebidos para el terreno seco del desierto. Después de 300 años sin nosotros, los debilitados cimientos de la Stratosphere Tower tendrán que soportar una emocionante atracción, cortesía de la madre naturaleza. Aunque la vecina California es famosa por los terremotos, Nevada sufre cada año miles de temblores. Las fallas cercanas a Las Vegas son capaces de generar terremotos tan importantes como el de Northridge en 1994, que sacudió Los Ángeles. Si nos fijamos en un lugar como Las Vegas, veremos que está en un área sísmicamente activa, tiene terremotos. Se podría pensar que los edificios de Las Vegas, por estar en un clima relativamente seco, deberían durar mucho tiempo. En realidad, muchos serán derribados por los terremotos. Podríamos tener una torre inclinada. Si perdemos una esquina de la torre en su base y se inclina, podríamos tener el efecto de la torre de Pisa. Un violento terremoto sacude la torre de un lado a otro como un látigo. Al perder apoyo en su base, la caída parece agónicamente lenta. La gran cápsula observatorio golpea el suelo a 240 kilómetros por hora. La torre entera se estrella formando una nube de escombros. Una masa de polvo se cierne sobre los restos de la ciudad. Del lugar, en otro tiempo llamado Las Vegas, solo quedan un montón de ruinas. Sin seres humanos, muchos de los animales exóticos llevados a Las Vegas murieron rápidamente. Pero en un futuro distante, los descendientes de cierta criatura podrían cambiar todos los pronósticos. Mientras los mensajes que la humanidad pensaba que durarían eternamente se enfrentan a la destrucción en la gran amplitud del tiempo. 1000 años después de la humanidad. Han pasado 1000 años desde que se hicieron las últimas apuestas en los paraísos del juego de Atlantic City y Las Vegas.
Sus destinos a largo plazo no están basados en la suerte, sino en las inevitables fuerzas de la naturaleza. Sería muy difícil pensar después de 1000 años sin seres humanos que alguna vez hubo una ciudad en el Valle de Las Vegas. Tras 10 siglos de vida sin nosotros, Las Vegas es poco más que un montículo puntiagudo en el desierto. Arbustos, chaparral y otra vegetación de secano han colonizado los restos de los edificios, cubiertos por una capa de polvo del desierto acumulada durante 1000 años. Es esta vegetación la que evita que el viento forme dunas de arena que podrían enterrar aún más los restos de la ciudad. 20.000 años después de la humanidad. 20.000 años después de la humanidad. Ligeros cambios en la órbita de la Tierra y en la inclinación de su eje han provocado que el planeta entre en una nueva glaciación, tal como sucedió cuando el hombre era un cazador primitivo. A medida que el agua del océano se concentra en las enormes capas de hielo del planeta, el nivel del mar desciende casi 125 metros. En New Jersey, toda la plataforma continental queda al descubierto. Atlantic City está rodeada por un bosque tierra adentro. Si yo estuviese en Atlantic City durante la próxima glaciación, vería un bosque parecido a este. Y no podría ver el océano, estaría demasiado lejos. 1 millón de años después de la humanidad. En 1 millón de años han llegado y han pasado cierto número de glaciaciones. El desierto de Nevada vuelve a parecerse a cuando la gente jugaba en Las Vegas. Hace mucho que la erosión acabó con la ciudad, pero una criatura de aspecto familiar nos recuerda que en algún tiempo hubo humanos por aquí. El animal desciende de los camellos que alguna vez criaron en un rancho de Virginia City, a 640 kilómetros de Las Vegas. Pero con una escasa vegetación como alimento básico, ha evolucionado hacia una nueva especie, similar a los guanacos de Sudamérica, parecidos a los camellos. Teniendo en cuenta el hábitat de Las Vegas, una nueva especie de camello tendría una alzada un poco menor, con una capa aislante de pelo más gruesa debido a la temperatura. Esta nueva especie de camello sería bastante veloz, pues hay depredadores. Aunque todos nuestros paraísos del juego han desaparecido, todavía está vigente una de las apuestas más importantes del hombre. No es una moneda de oro, sino un disco de oro a bordo de la sonda espacial Voyager. ¿Qué obra humana puede durar realmente 1 millón de años? Una opción bastante segura es la sonda espacial Voyager. Cuando se lanzaron las Voyager en 1977 para explorar el sistema solar y más allá, cada sonda llevaba a bordo un disco de oro que contiene sonidos e imágenes de la Tierra, así como saludos en 55 idiomas diferentes. Se pretendía informar a otros seres inteligentes de nuestra existencia en el tercer planeta a partir del Sol. Pero el espacio interestelar no está vacío. Está lleno de moléculas de gas ampliamente dispersas, de polvo y de micrometeoroides. Después de 500 millones de kilómetros y 1 millón de años, los objetos del espacio han hecho mella en la Voyager. Todavía es reconocible, pero está dañada y llena de agujeros. Hasta el disco de oro está tan deteriorado que hay pocas posibilidades de que pueda funcionar. Como todas las grandes apuestas del hombre, también esta ha demostrado tener pocas posibilidades en una vida sin nosotros.